Bueno, vamos a ver los ejercicios del ejercitario, ¿verdad? De la semana 3. Este video estoy grabando porque el video que subí, que corresponde, ¿verdad?, a nuestra clase virtual, al final no sé por qué pasó eso, pero lo que pasó fue que em, dejó de presentar mi pantalla, ¿verdad? Entonces se me deja ahí hablando y no muestra nada. Entonces les voy a explicar de nuevo los ejercicios, pero esta vez con imagen, ¿verdad? Bueno, este ejercicio nos decía que se tiene un cilindro hueco de radios A mayor a B, o sea, es un cilindro hueco que su radio interno es B y su radio externo es A, y su longitud es L, donde el material ubicado entre las caras interior y exterior del cilindro tiene una resistividad C. Calcular la resistencia entre las bases del cilindro y la resistencia entre las caras exteriores e interiores del cilindro. Entonces lo que nos pide primero es calcular la resistividad entre estas bases, entre las caras de las bases. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar esta fórmula, ¿verdad? La fórmula de resistencia, pero de forma diferencial. Que es diferencial resistencia igual a la resistividad por el diferencial L dividido el área. Entonces, nosotros tenemos que definir nuestro diferencial L cuál es y también tenemos que ver cuál es nuestra área. Vamos a empezar por nuestra área, ¿verdad? Nuestra área, según el ítem A, este que está acá, nos dice que las áreas van a ser las bases del cilindro, que son estas dos bases. Y esas dos bases, o sea, el área de esa base se obtiene por la resta del área de un círculo de radio A menos el área de un círculo de radio B, porque sabemos que es hueco. Entonces acá tenemos el área de nuestra base. Y una vez que tenemos el área, tenemos que definir nuestro diferencial L. ¿Para qué? Para saber nuestros límites de integración. Y nosotros, como sabemos que estas son nuestras áreas, nuestras partículas de carga tienen que atravesar esa área. Entonces tienen que seguir esta dirección. Tienen que ir de esta base a esta otra base. Entonces, nuestro diferencial L va a tener esta dirección y va a variar desde 0 hasta L, ¿verdad? Si tomamos como un origen acá. Entonces, hacemos nuestra integral, reemplazamos el área por lo que habíamos calculado y el diferencial L varía de 0 hasta L. Entonces, resolviendo la integral, sacando las constantes que son esta y esta, nos queda directamente la integral de 0 a L de diferencial L, que va a ser L directamente. Entonces esa es la resistividad, o sea, la resistencia, perdón. Esta es la resistencia de entre las bases del cilindro. Y esto se mide en ohm. Vamos a anotar acá, se mide en ohm. Ok. Después nos dice la resistencia a la cara exterior e interior del cilindro. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Volvemos a aplicar nuestra fórmula diferencial y calculamos el área primeramente. El área sería el área de la superficie de mi cilindro. ¿Y cómo se calcula esa área? 2pi por radio por la longitud. El perímetro de la circunferencia de la base, ¿sí?, por la longitud L, vamos a tener el área superficial del cilindro. Entonces ya tenemos el área. Ahora nos queda definir nuestro diferencial L. Y si la resistencia es entre esta cara y esta cara, nuestras partículas de carga van a ir de esa carga, o sea, de esa superficie a la otra superficie, ¿sí? Entonces nuestro diferencial L va a tener esta dirección. Ese es nuestro diferencial L. Entonces, nuestro diferencial L va a variar desde o sea,
tenemos que poner la integral, ¿sí? Ponemos la integral, esta va a ser de 0 hasta r, y nuestro diferencial r, ¿sí? Que en este caso va a ser igual lo mismo al diferencial L, porque tiene la misma dirección, le cambiamos nomás el nombre. Tenemos que ver de dónde varía. Y varía desde B hasta A. Desde B hasta A. Porque varía desde este radio interno hasta el radio externo. Entonces esos van a ser los límites de integración. Resolvemos una vez más la integral, que en este caso las constantes van a ser la L, 2pi y ρ. Nos queda entonces esta integral que está acá. Resolvemos esa integral con los límites de integración y nos debería salir la respuesta, ¿verdad? Que está ahí arriba en el ítem B, acá. Y nos va a salir, ¿verdad? Porque la integral es logaritmo natural de 1 sobre x, es logaritmo natural de x. Entonces, si resolvemos nos va a salir esta integral que está acá. Eso es con respecto a este ejercicio número 4 del ejercitar. Después yo les quería mostrar este ejercicio que me parece bastante interesante porque les puede dar a conocer, ¿verdad? Que cualquier tipo de... o sea, cualquier forma puede tener nuestra resistencia. Nosotros podemos calcular la resistencia entre dos puntos de cualquier cosa, ¿sí? De cualquier conductor que tenga cualquier forma, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque nosotros tenemos la fórmula de resistencia que nos relaciona el área y la longitud. Entonces nosotros con esos datos nosotros podemos calcular cualquier tipo de resistencia. Bueno, en este caso el problema dice una barra de determinado metal tiene 1,6 metros de longitud y 5,5 metros de diámetro. La resistencia entre sus extremos es de 1,09 por 10 a la menos 3 ohm. De este mismo material se forma un disco redondo de diámetros 2,14 centímetros. Se forma un disco redondo de 2,14 centímetros de diámetro y 1,35 milímetros de grosor. Calcular la resistencia entre dos extremos opuestos de un diámetro cualquiera del disco. Bueno, acá en este caso nos da primero esta barra, ¿sí? Y al darnos esta barra nos dice que tiene una longitud, nos dice que tiene un diámetro, ¿sí? Nos da la longitud, nos da el diámetro y nos da su resistencia. Y nos dice que de ese material se hace un disco. Entonces, ¿qué tienen en común esta barra y este disco? Están hechos del mismo material. Por lo tanto, tienen la misma resistividad. Entonces, con los datos que tenemos de esta barra, calculamos la resistividad. Así, ¿sí? Calculamos primero el área con este diámetro y con esa área, con esta área y con esta longitud, calculamos esta resistividad. Y esta resistividad que está acá, vamos a poder usar para nuestro disco. Entonces vamos a pasar a resolver el disco ahora. Tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Diferencial R igual a ρ por diferencial I, acá le llamé sobre área. Bueno, ¿por qué le llamé diferencial I? Porque acá el material, o sea, el enunciado nos dice que determinemos la resistencia entre dos extremos opuestos de un diámetro cualquiera del disco. Entonces, si tomamos este punto y este punto, que están diametralmente opuestos, vamos a calcular la resistencia entre esos dos puntos. Entonces, si queremos calcular la resistencia entre estos dos puntos, la separación es un diámetro, ¿sí? Y nuestras partículas de carga van a ir de este punto a este punto, o sea, van a ir así o van a ir así, ¿verdad? Eso ya definimos nosotros. Pero en este caso, como así ya está mi eje, o sea, yo había definido que mis partículas vayan de abajo hacia arriba. Entonces, mi diferencial L, este diferencial L que acá debería decir diferencial L según fórmula,
va a tener esta dirección, ¿sí? Y yo tengo que hacerle variar. Y puedo hacerle variar de 0 hasta un diámetro, poniendo acá mi origen. Pero ¿qué hice yo? Yo coloqué acá en el centro mi origen y mis ejes. ¿Por qué? Porque me facilita mucho más para el cálculo del área. Porque si se fijan, el área va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable el área? Si mi partícula va de este punto a este punto, tiene esa dirección, ¿sí? ¿Cuál va a ser el área que va a atravesar? Y si nosotros hacemos un corte al disco, ¿sí? Va a ser esta el área que está acá dibujada en un intento de 3D, ¿sí? Esa va a ser el área que, que va a atravesar mi partícula de carga. Y si se fijan, el área acá va a ser cada vez más chica si yo me acerco al extremo. Y va a ser máxima acá. Y después va a ir disminuyendo otra vez. Entonces el área es variable. Entonces, si el área es variable, yo tengo que... ¿se acuerdan cuando teníamos en una ecuación diferencial dos variables o más variables? Lo que hacíamos era tratar de poner una de las variables en función a otra. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que poner esta área en función a nuestro diferencial L, que en este caso va a ser lo mismo que el diferencial I. Yo le cambié nomás de nombre. Entonces, ¿cuál va a ser el área que va a atravesar mi carga? Va a ser el espesor por 2 veces X. Cuando esté acá, X es esto. Y X va a ir variando a medida de que varíe Y. Y así X va variando. Y le multipliqué 2X porque es como si fuera... Le tomo solamente esto X, ¿sí? Desde el centro hacia allá. Entonces X varía. X depende de Y. ¿Y qué relación tienen? Un radio. Si yo... ¿cómo es? Aplico Pitágoras, voy a tener una relación entre X, entre Y y entre el radio. Entonces puedo ahí poner X en función al radio. Y en función también a la Y. Entonces, reemplazando esta X en la ecuación del área, vamos a tener acá el área en función a la Y. Y ahí tenemos nuestra área, que era variable, que es variable, en función a nuestra variable de integración, que es la variable Y. Y ahí reemplazamos la fórmula y tenemos una ecuación diferencial de una sola variable. Entonces resolvemos. Diferencial R va de 0 hasta la resistencia. Y nuestra integral, yo definí que va desde menos diámetro sobre 2, porque acá está mi X, ¿sí? Ahí está el 0, menos diámetro sobre 2, hasta diámetro sobre 2, ¿sí? Diámetro sobre 2, que sería un radio, y diámetro sobre 2, que sería el otro radio. Obviamente ustedes pueden hacer de 0 hasta diámetro sobre 2, pero esto tienen que multiplicar por 2. Pero en este caso yo puse de menos diámetro sobre 2 hasta diámetro sobre 2. Resuelven, o sea, sacan todo lo que es constante y resuelven la integral. Y esa integral es la de arcseno. Después sacan, o sea, evalúan la integral en sus límites y ahí van a tener la resistencia del disco. Esa sería la respuesta. Ese era el ejercicio que les quería mostrar. ¿Qué es lo que tenemos que analizar de este ejercicio? Siempre poner un eje, un origen. Instalar siempre un origen y tratar de que ese origen sea favorable a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejercicio de un tronco de pirámide. Entonces, ¿dónde les es más conveniente a ustedes poner su origen? Acá. Así. O si no, mejor otra vez hacia abajo. ¿Por qué es mejor? Porque
¿Y dónde es ese punto? Ese punto es en... Voy a dibujar otra vez mi... Ese punto es en la punta de la pirámide, suponiendo que está completa. Pero como no está completa, entonces igual nosotros ponemos ahí. ¿Por qué me va a ser más sencillo? Porque voy a ir a hacer una relación de triángulos, una proporción de triángulos, y ahí voy a poder resolver mucho más fácil el ejercicio. Ahí luego ya le di una pista sobre un ejercicio que no sé si está en el ejercitario, pero es bastante interesante y puede salir en el examen. Y acá, por ejemplo, nosotros pusimos nuestro origen acá, así, ahí, ese fue nuestro origen. Y lo mismo acá, pusimos en el centro. Entonces nosotros siempre tenemos que poner un origen. Y si tenemos más variables, más de una variable, poner una variable en función a la otra. Sencillo. Y el último ejercicio que les quería mostrar, que dice, cuando se abre el interruptor S de la figura, el voltímetro V, que sería el voltímetro, de la batería da una lectura de 3,08 volts. Cuando se cierra el interruptor, la lectura del voltímetro cae a 2,97 volts y la del amperímetro es de 1,65 amperes. Determine la FEM, la resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito R. Suponga que los dos instrumentos son ideales, por lo que no afectan el circuito. Bueno, entonces tenemos acá un voltímetro y tenemos un amperímetro, una resistencia R, una FEM y una resistencia interna de la FEM, que es R minúscula, ¿sí? Ya vieron en el video que así es como se representan estos elementos del circuito. Y tenemos también un interruptor S, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que primero se abre el interruptor, o sea, tenemos esta situación luego que está acá. Se abre el interruptor y al abrirse el interruptor, nuestro voltímetro mide 3,08 volts. Y al medir 3,08 volts, ¿qué está midiendo nuestro voltímetro? Está midiendo la diferencia potencial entre este punto y este punto. Entonces nos está dando la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Este 3,08 es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula de la FEM, que era así si no me equivoco, menos I por R, vamos a poder obtener nuestra FEM. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la diferencia de potencial entre A y B, que es lo que nos está dando el voltímetro. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y la intensidad de corriente de dónde vamos a sacar? La intensidad de corriente cuando esto está abierto, la intensidad de corriente es cero. Si el circuito no es cerrado, la intensidad siempre es cero. ¿Por qué? Porque nuestras partículas de carga, vamos a suponer que van a venir así, vamos a suponer que esta es la intensidad. Pero al llegar acá, se corta. Ahí se corta nuestro circuito, entonces nuestra intensidad, nuestras cargas, ya no se van a mover de forma continua. Entonces, cuando el interruptor está abierto, I es igual a 0. Entonces, cuando I es igual a 0, nosotros podemos decir que esto es 0. Entonces, ahí tenemos que la diferencia potencial que mide el voltímetro es directamente igual a la FEM, ¿sí? Y ahí nos sale la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si se cierra el interruptor? Si el interruptor se cierra, ¿sí? Ahí sí ya vamos a tener una intensidad de corriente. Vamos a suponer que es así. Ya vamos a tener esa intensidad de corriente.
y tenemos que calcular nosotros la resistencia interna de la FEM y la resistencia en R mayúscula, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es la lectura del voltímetro? La lectura del voltímetro, vamos a colocar otra vez A y B. La lectura del voltímetro en este caso es de 1,65 amperes. No, ese es el amperímetro. La del voltímetro es 2,97 volts. Y la lectura del amperímetro, que si nos recordamos, el amperímetro lo que mide es la intensidad de corriente que pasa a través de él. Entonces nos está dando el amperímetro la intensidad de corriente, que es 1,65 amperes. Y si aplicamos otra vez la fórmula de la FEM con resistencia interna, ahí nosotros ya tenemos ya tenemos y este nomás ya calculamos. Y según la respuesta, esto tiene que salir 0,6067 ohm. Y después aplicamos la ley de Ohm para poder tener nuestra resistencia. Que si vemos la intensidad que pasa por esa resistencia va a ser I, y la diferencia de potencial, si analizamos, voy a poner un poco más grueso, todo esto es rojo, y todo esto es naranja. Todo esto es naranja. ¿Por qué yo digo que esta parte es naranja y esta parte también es naranja? Si acá tengo el amperímetro, porque me dice que los instrumentos son ideales, por lo que no afectan el circuito. Es como si fuera que no está acá, ¿sí? Bueno, entonces esto es naranja, esto es naranja. Entonces la diferencia de potencial entre A y B, que es esta, va a ser igual a la diferencia de potencial de mi resistencia. Entonces yo puedo aplicar directamente la ley de Ohm. B es igual a I por R. Y de ahí yo despejo la resistencia, que según la respuesta sale 1,8 ohm. Y esos 3 ejercicios eran los que les quería mostrar, los que les mostré en el video de la clase 3, ¿verdad? De la semana 3, que lastimosamente se cortó la presentación, no sé por qué. Pero acá ya tienen ya el video.